Yeah, blacker to the ground, that's the true essence of beauty. Check my pedigree, you learn we the best to do it. Melanin shining, essence of the first man. From the dust of the land, created with the thrust of his hand. He pulled greatness from the soil, smooth like oil. He pulled greatness from the soil, smooth like oil. And I'm gonna take my throne, and I'm gonna sing my song. Through the trials and tribulations, and no matter what we face with, and we gon' stand up strong. Our melanin gotta shine all day long. It don't matter if they hate it, because Israel we. Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglos ocultaron al rostro del hombre que nos va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa para tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Mi gente toda sigue dormida, y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tuvo para abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real Señor, latina, somos Israel, la nación que escogió. Una nación derrotada. Shalom, 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 familia. El más altísimo en Cristo los bendiga. Soy oficial Asher aquí en IUIC Phoenix, Arizona. Gracias a Dios tenemos chance para enseñar otra clase. Vamos a hablar de Efesios capítulo 2. Antes hicimos Efesios capítulo 1. Cuando tiene chance, mira esa clase para que pueda entender más de Efesios capítulo 1. Pero hoy vamos a hacer Efesios capítulo 2. Okay, vamos a hablar de lo que estaba pasando en esos momentos. Vamos a hablar de lo que estaba diciendo Pablo, porque ¿sabe una cosa? Cuando tú lees los libros o las letras de Pablo, hay que entender que esos libros son difíciles a entender. Por ejemplo, mira esto, vamos a empezar aquí. Vamos a ver lo que dijo Pedro. Dame 2 Pedro 3:15. Vamos a empezar ahí. Vamos a empezar ahí para que la gente pueda entender que las letras de Pablo no son fáciles a entender. Específicamente, si usted no entiende la Biblia, el contexto y las cosas básicas de la Biblia, ¿ok? Léamelo, por favor. El libro de 2 Pedro, capítulo 2 y capítulo 3 y versículo 15. 2 Peter 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Hermano Pablo, aquí está hablando Pedro. Recuerda, Pedro era el líder de los apóstoles, ¿ok? Él está ahora hablando de Pablo. Go ahead. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Casi en todas los epístolas de Pablo, las letras de Pablo, go ahead. Hablando en ellas de estas cosas. Go ahead. De la salvación de Jesucristo, de la ley de sacrificio de animales, go ahead. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pablo o Pedro está diciendo que las letras de Pablo son difíciles a entender. No es fácil entender si usted no sabe el básico
de lo que está diciendo la Biblia. Y si no estás guardando los mandamientos, si no estás guardando las leyes de Dios, si tú no tienes fe en Jesucristo, go ahead. Las cuales los inductos Los indoctos, los que no estudian, porque es importante estudiar. Hoy en día nuestra gente no estudia, específicamente la iglesia cristiana, los testigos de Jehová, los católicos no estudian la Biblia. Go ahead. las cuales los inductos e inconstantes Ajá. tuercen, Fuerza, go ahead. como también las otras escrituras, Y también las otras escrituras no entienden. Tienen problema entender las otras escrituras. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ¿ok? Números. Todos estos libros, Isaías, Ezequiel, no lo pueden entender. Uno, porque no están guardando los mandamientos de Dios. Y dos, porque Dios no le dio el entendimiento. Eso es lo que hay que entender. Que tú sabiendo esta sabiduría es muy profundo y importante. Dame eso en Salmos 111 y versículo 10. Porque estoy diciendo que hay que guardar los mandamientos para que tú puedas entender la palabra de Dios. Pero aquí está la prueba. Mira lo que dijo Dios. Go ahead. el libro de Salmos, capítulo 111, versículo 10. Psalms 111 and 10. El principio de la sabiduría El principio de saber la sabiduría, go ahead. es el temor de Jehová. Hay que tener temor a Dios. Hay que tener temor a Dios. Hay que tener temor de sus juicios. Cuando tú haces pecado, hay que tener temor que Él te va a juzgar por el pecado. ¿Ok? Go ahead. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces la Biblia está diciendo que una persona va a tener buen entendimiento de la Biblia, de las Escrituras, cuando esa persona pone los mandamientos por acción. ¿Ok? Por obra. Go ahead. Su loor permanece para siempre. Para siempre. Ok, ahora vamos a ir a Efesios capítulo 1 y vamos a empezar en versículo 1. Ok, Efesios 2 y versículo 1, por favor. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 1. Ephesians 2 and 1. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué hizo? A vosotros. Ajá. La Biblia dice que Dios, Jesucristo, nos dio la vida. Ok, Él nos dio la vida. Por ejemplo, dame el libro de... No, sigue leyendo. Vamos a ver una cosa. Cuando estabais muertos. ¿Estabais qué? Estabais muertos. Estábamos muertos. En un tiempo estábamos muertos nuestra gente. No está hablando físicamente, está hablando espiritualmente, que estábamos muertos en una parte de nuestra vida. Ok, go ahead. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En delitos y en pecado. Vamos a empezar otra vez. Lee versículo 1 otra vez, por favor. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. Ok, ¿cómo Jesucristo, cómo Dios dio vida a nosotros? Hay que ver una cosa. Dame Juan 6, 63, por favor. Juan capítulo 6 y versículo 63. Jesucristo nos dio vida. Eso es lo que quiere decir. Porque una persona puede decir, pues, yo tengo vida ahora. Estoy caminando, estoy comiendo, estoy bebiendo agua, voy al trabajo, cuido a mis niños, voy a la iglesia, estoy en una religión, lo que sea. Pero ser vivo quiere decir una cosa muy profunda. Hay una definición de decir que tú eres vivo, ¿ok? Que tú tienes vida. All right, come on. El libro de San Juan, capítulo 6 y versículo 63. Juan 6 and 63. El Espíritu es el que da vida. Mira cuál básico es eso. La Biblia dice, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de esta Biblia es el que hace ¿qué? El Espíritu es el que da vida. La Biblia dice, el Espíritu es el que da vida a usted. Si tú quieres vivir de verdad, hay que guardar los mandamientos, hay que seguir en Cristo. La Biblia dice, estas palabras te van a dar vida, go ahead. La carne para nada aprovecha. Pero la Biblia dice también que la carne para nada aprovecha. ¿Qué es la carne? ¿Estamos hablando de carne asada? ¿De carnitas? ¿Barbacoa? No. La carne se refiere a los pecados, los pensamientos males que tenemos todos nosotros. Vamos a ir a Gálatas 5 y versículo 16 para ver qué quiere decir la carne. ¿Qué es la carne que no aprovechara para nada? Vamos a ver. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Galatians 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Vamos a ver lo que son los deseos de la carne. Go ahead. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Es contra el Espíritu de Dios. Go ahead. Y el del espíritu es contra la carne. Ok, son contrarios unos a otros. Go ahead. Y estos se oponen entre sí, Go ahead. para que no hagáis lo que quisieres. Por eso, cuando tú tienes el Espíritu de Dios y usted quiere robar o quieres tomar a una mujer para hacer sexo, right? O quieres fumar marihuana, es como hay un ángel aquí en el derecho, en la izquierda hay un diablo, Satanás. Satanás te está diciendo, no te preocupes, hace tu pecado, duerma con la mujer, fuma tu marihuana, hace tu crack, ¿ok? Y el ángel en el derecho está diciendo, no, pero recuerda lo que dice Mateo 5. Recuerda lo que dice 1 Corintios 3:16, no dañe tu cuerpo, no dañe tu templo. Recuerda lo que dice la Biblia. Es una batalla entre nuestros pensamientos. All right, go ahead. Y estos se oponen entre sí, Go ahead. para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Qué queremos hacer nosotros? Claramente guardar los mandamientos. Todo el mundo, los que tienen una conciencia, ¿ok? Queremos guardar los mandamientos. Eso es lo que queremos hacer. Pero nuestros pensamientos nos están batallando, nos están, como dice, quiere chocar, destruir a nosotros. Por eso es una batalla. Go ahead. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si tú tienes el Espíritu Santo como un guido, una persona que te puede guiar, no estamos bajo la ley. La ley aquí se refiere a la ley de los sacrificios de animales. ¿Ok? Es claro porque cuando tú lees Gálatas 5, versículo 22, la Biblia dice que hay frutos de Espíritu, que es las leyes. Entonces, eso no puede ser las leyes, los mandamientos, no matarás, no robarás. Está hablando de la ley de sacrificio de animales, ¿ok? Otro tema, otra clase. Sigue leyendo. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí están. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Entonces, todo lo que vamos a leer en este versículo aquí, estos son las obras de la carne, ¿ok? Las obras de la carne. Por eso vamos a regresar, Juan 6 y versículo 63 otra vez, vamos a regresar. Ya sabemos qué quiere decir la carne. Ya sabemos que no estamos hablando de ningún carne asada, ni barbacoa, ni carnitas. Estamos hablando de los pensamientos malos que todo hombre y toda mujer tienen en su cabeza. ¿Ok? Vamos a leer otra vez. El libro de San Juan, capítulo 6 y versículo 63. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Go ahead. La carne para nada aprovecha. Entonces, Dios está diciendo que tu carne, tus deseos, los deseos del mundo, los deseos de tus pensamientos malos, no aproveche para nada. Porque eso te va a dar muerte. Muerte. Go ahead. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, las palabras que Dios habló a nosotros, eso es lo que da vida a nosotros. Eso es lo que va a dar vida eterna a nosotros. All right? Vamos a regresar a Efesios 1 y versículo 1 otra vez. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque en un momento en nuestras vidas estábamos muertos, no físicamente, pero espiritualmente. ¿Cómo sabe eso? Dame Proverbios 21 y versículo 16. Ok, vamos a ver lo que dice la Biblia. Porque tú estás pensando que Dios está hablando de muerto físicamente, pero no. Recuerda que la Biblia, como dijo Pedro, la Biblia es difícil a entender si tú no sabes o conoces las cosas básicas de la Biblia. Léalo. El libro de Proverbios, capítulo 21 y versículo 16. Proverbs 21:16. El hombre que se aparte del camino de la sabiduría. El hombre que se aparte del camino de la sabiduría, de las leyes de Dios, go ahead, vendrá a parar en la compañía de los muertos. está en la compañía de los muertos. Está en la compañía de los que hacen pecado, de los que hacen error, los que están en pandillas,
los que están robando, los que están haciendo adulterio. Cuando tú haces el pecado, estás en la compañía de los muertos. Por eso la Biblia está diciendo que antes estábamos muertos, porque tú sabes, si tú eres hispano, ok, latino, mexicano, colombiano, específicamente estabas ¿qué? Estabas en idolatría, estabas en la iglesia católica sirviendo a César Borgia, Dale un luz. Jesucristo blanco, ¿sí o no? O estabas sirviendo la Guadalupe, ¿sí o no, soldado? Sí. All right, now watch this. Vamos a ir a Baruch. Baruch, dame capítulo 2 y vamos a ir a versículo. ¿A dónde quiero? Espérame. Vamos a encontrarlo. Baruch, capítulo 3 y versículo 4. El libro de Baruch, capítulo 3 y versículo 4. Baruch 3 and 4. Oh Señor, Todopoderoso, tu Dios de Israel, Ajá. escucha ahora las oraciones Ajá. de los israelitas muertos. De los israelitas muertos. ¿Por qué estábamos muertos? Porque estábamos en pecado. No quisimos guardar la ley. No quisimos estar en el paso de la vida. ¿Ok? Porque Dios nos dijo muy claramente que hay que guardar la ley, que hay que guardar los mandamientos. ¿Qué quería hacer los israelitas? Quería ser como los gentiles, quería ser como los demás pueblos, quería ser como los edomitas o los moabitas. Querían hacer las cosas que ellos estaban haciendo. Como hoy en día, ¿qué quiere hacer nuestra gente? Todo lo que hacen las naciones. Queremos honrar dioses ajenos que no se parecen a nosotros. El César Borgia, la Guadalupe, todos los ángeles que estás viendo en la iglesia no son de tu gente, son del caucásico. ¿Por qué es que nuestra gente siempre están honrando un Dios que no se parece a ellos? El opresor. Why? ¿Por qué? Eso no tiene sentido, mi gente. Por eso la Biblia dice que otra vez. Oh Señor, Todopoderoso, tu Dios de Israel, escucha ahora las oraciones de los israelitas muertos. Entonces, cuando nosotros estábamos muertos, los que tienen una conciencia, ¿ok? Dios estaba escuchando nuestras oraciones, porque Él sabía que un día tú vas a despertar de la muerte, despertar del sueño que estabas viviendo en los Estados Unidos, en Centroamérica, en España, en Asia, en África. Él sabía que en un momento tú vas a ver un israelita y ibas a despertar a la ley de Dios. Ibas a escuchar la ley. Recuerda las palabras de Dios que te va a dar ¿qué? Que te va a dar vida. All right? Let's go back. Actually, vamos a terminarlo, por favor. Y de sus hijos, cuales han pecado delante de ti y no escucharon hacia la voz de su Dios, por cual causan estas plagas de adhieren ante nosotros. Por eso hoy en día tenemos plagas. Deuteronomio 28, Lamentaciones capítulo 5, Levítico versículo o capítulo 26. Podemos leer de maldiciones, plagas que pasó por causa de no guardar los mandamientos. All right? Porque estábamos muertos. Vamos a regresar. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Esto es lo que está diciendo Pablo. Go ahead. Efesios 2 y 1. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 1. Y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, cuando estamos bajo el pecado, cuando estamos bajo el diablo, la Biblia te está diciendo que somos muertos. Pero Dios, por su misericordia, dio vida a nosotros para que podamos vivir otra vez, para que podamos salir del mundo. Dame eso en Apocalipsis 28. No, mira 28, pero 18 y versículo 4. Dios nos dio la chance a arrepentir. All right? Watch this. Revelations 18 and verse 4. El libro de Apocalipsis, capítulo 18 y versículo 4. Y oí otra voz del cielo Del cielo, go ahead. que decía, salid de ella, pueblo Salid mío. de ella, salid de ella. ¿Quién es la ella? La ella está hablando de Babilonia grande. Está hablando de hoy en día los Estados Unidos. Porque aquí, en este país, es el más peor parte del mundo. Aquí vas a encontrar todo el pecado abajo del cielo. All right? Watch this, go ahead. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados. Porque si somos partícipes de los pecados de los americanos,
de aquí en Babilonia, de los chinos, de nuestra gente que están haciendo mal, vamos a morir y vamos a estar en una situación de muerte. Go ahead. Ni recibáis parte de sus plagas. Parte de sus plagas, porque si usted no sabe, usted llamado hispano, usted llamado nativo americano y usted llamado negro, si usted no sabe, Dios va a destruir el mundo. Él va a destruir el hombre que hace el pecado. Deme Proverbios 8 y versículo 36. Porque todavía estamos hablando del pecado que es muerte y la vida que es la ley. Porque eso es muy importante, eso es básico. All right, come on. El libro de Proverbios, capítulo 8 y versículo 36. Proverbs 8:36. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Go ahead. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Todos ustedes que aborrecen a Dios, que no quiere hacer lo que Él quiere de usted, que es guardar los mandamientos, la Biblia dice que tú amas la muerte. Nuestra gente ama hoy en día la muerte. Quieren estar en la muerte. Por eso, tú puedes ver una persona y tú puedes ver espiritualmente y también físicamente que esa persona se parece a muerte. No hay espíritu en él. Siempre está triste o siempre está enojado. No hay vida en esa persona. Cuando una persona está guardando los mandamientos, tiene la fe en Cristo, está con sus hermanos, está congregando, tienen vida, man. Tienen vida y tú lo puedes ver, tú lo puedes escuchar. Pero la gente muerta, que están muertos en los pecados, tú lo puedes ver. Se escuchan muertos, se parecen muertos, hablan como muertos. All right? Ve versículo 35. Versículo 35. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. La vida eterna. Vamos a regresar. Efesios capítulo 1 y versículo 1. Por eso hay que hacer dos partes, porque mira, hay mucho en Efesios capítulo 2. All right, come on. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ok, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por ejemplo, dame el libro de Hechos, capítulo 19 y versículo 24. Porque del contexto de lo que estaba pasando en este momento, eran israelitas que estaban guardando las costumbres de las naciones. Aquí está un ejemplo. Hechos 19, versículo 24. El libro de Hechos, capítulo 19, versículo 24. Eso estaba pasando en la iglesia de los Efesios, por eso estamos leyendo esto. Eso estaba pasando en la iglesia de los Efesios. Come on. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana. ¿De quién? De Diana. De Diana. Ok, hoy en día la gente está honrando la Guadalupe. Esa es una forma de Diana. Antes era Diana, una dios falsa, claramente, una dios falsa de los griegos, all right? De los romanos. Come on. Daba no poca ganancia a los artífices. Entonces, él estaba vendiendo ídolos a la gente. Entonces, él tenía mucho dinero por su obra. Go ahead. Versículo 25. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Come on. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso. Entonces estaban hablando de Pablo, porque Pablo estaba predicando la palabra de Dios en Efesio. Come on. Sino en casi toda Asia. Él estaba en toda Asia predicando la palabra de Dios, dando vida a la gente. Come on. Ha apartado a muchas gentes con persuasión. Right, porque estaban hablando la palabra. Go ahead. Diciendo que no son dioses. Woo. Go ahead. Los que se hacen con las manos. Como hoy en día los profetas verdaderos están en las calles, están en todo el mundo, India, África, Suramérica, Centroamérica, predicando a la gente, diciendo a la gente: mira, tu ídolo no es verdad, tu ídolo es falso, César Borgia es falso, all right? Guadalupe es falso. ¿Qué se llama? Krishna, la Santa Muerte, la Santa María, falsa y falso, all right? Eso es lo que estábamos haciendo
esto es lo que estamos haciendo hoy en día. Pablo estaba haciendo lo mismo. All right, come on, 27. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, Ajá. sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia Ajá. y al mundo entero. Ajá. Entonces, esa persona quería que Pablo se iba o se fue a otro lugar porque él estaba dañando su gana. Porque él no podía vender ídolos si la gente no estaban creyendo en los ídolos. All right, come on. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y así es nuestra gente, siempre dando protección a los ídolos, siempre dando protección a César y Guadalupe y todos los ídolos que tienen, que no se parecen a ellos. Así estaban diciendo la gente. Vamos a regresar. Efesios 2 y 1 otra vez. Vamos a seguir adelante, no te preocupes. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, cuando los de la iglesia de Efesios arrepintió, o la gente que estaba en esa parte del mundo, Efesios, cuando ellos arrepintieron, aprendieron la ley, aprendieron a Jesucristo, y por eso está diciendo Pablo aquí que antes ustedes estaban muertos en tu idolatría, honrando a Diana, honrando a esos dioses, pero ya están vivos con Dios. Sigue leyendo. El versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Antes estábamos en los pasos del mundo. No estábamos en los pasos de Dios. Estábamos guardando las costumbres del mundo, honrando las cosas del mundo, haciendo todo del mundo. Pero ¿qué dijo Dios según el mundo? Dame eso en Juan. Juan capítulo 5 a 19. El libro de San Juan, capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Go ahead. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ajá. Porque como el Padre levanta a los muertos Porque como el Padre levanta a los muertos con la palabra, go ahead. y les da vida, Ajá. así también el Hijo a los que quiere da vida. Ok, entonces Jesucristo es lo que da vida a nosotros. Yo no quería eso, pero muy rápido, dame a 1 Juan 2 y 15. Vamos a ir ahí. 1 Juan, era 1 Juan 5, 19. Por eso. 1 Juan 5 y versículo 19. Estaba mal, pero todavía, gracias al Espíritu de Dios, ese estaba bien también. El 1 libro Juan de 5, 19. El libro de 1 Juan, capítulo 5 y versículo 19. 1 John 5:19. Sabemos que somos de Dios. ¿Somos de qué? Somos de Dios. Somos de Dios, go ahead. Y el mundo entero está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el pecado. Todo el mundo está bajo Satanás. Dios dijo, mira, no somos de este mundo. Somos de Él. Somos de Dios. ¿Ok? Go back. Efesios capítulo 2 y versículo 2. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. ¿Qué es el corriente de este mundo? Vamos a hablar de un poco ejemplos. Dame Tito 3 y 3. El corriente de este mundo. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hace el llamado colombiano, que es del tribu de Aser? ¿Qué hace el mexicano, que es el tribu de Isaacar? Vamos a ver. 2 y 3. El libro de Tito, capítulo 3 y versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo incesantes. Estábamos en el corriente del pecado,
¿Y éramos qué? En otro tiempo insensatos, Insensatos, Gaher. rebeldes, Rebeldes, Gaher. extraviados, esclavos de concupiscencia. Éramos esclavos de la concupiscencia, Gaher. Y deleites diversos, Ajá. viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo que estábamos siendo en el mundo, teniendo odio a nuestros hermanos, haciendo nuestros deleites, viviendo en envidia. Todo esto estábamos haciendo cuando estábamos bajo el corriente del mundo, el corriente de Satanás. Vamos a regresar. 2 y 2. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, De este mundo, go ahead. conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás. Porque recuerda eso, dame Job 9:24. Dame Job 9, versículo 24. Eso es lo que dijo Dios según Satanás. Y recuerda, yo creo que ustedes saben una cosa, que Dios tiene hijos en este mundo, all right? Los hijos de Dios son los israelitas, all right? Pero Satanás también tienen hijos. ¿Quién son ellos? El hombre caucásico. Así Edom, es. los edomitas, ellos son los hijos de Satanás. Así es. Mira lo que dijo Dios, Job, you know what I want, 9:24. El libro de Job, capítulo 9, versículo 24. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Leo otra vez, por favor. La tierra es entregada en manos de los impíos. El mundo entero es dado a los impíos. ¿Ok? Go ahead. Y él cubre el rostro de sus jueces. Él cubre el rostro de los jueces. ¿Quién son los jueces verdaderos en este mundo? Es nosotros. Nosotros somos los verdaderos jueces. Pero ¿qué pasó? Bajo el pecado ya somos los sirvientes de Satanás por causa de no guardar los mandamientos. Ahora esta gente robó tu identidad y están diciendo que ellos son los jueces. Están diciendo que ellos son los israelitas. Así es. Han robado tu identidad, tu nacionalidad. All right, come on. Si no es él. Si no es el hombre caucásico que robó nuestra identidad, los judíos falsos que están en Jerusalén hoy en día, si no es ellos, go ahead. Si no es él, ¿quién es? ¿Quién es pues? All right. Vamos a regresar. Efesios 2 y versículo 2 otra vez. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 2. Mira lo que dice. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, sirviendo el corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ok, estábamos bajo servientes a Satanás. Porque, ¿sabe esto? Satanás tiene un trabajo. Él tiene una obra aquí en este mundo. Y su trabajo es para destruir, para devorar todos los israelitas. Para destruir con pecado, para destruir con tentaciones a los hijos de Dios. Eso es su trabajo. Para hacer que este mundo sea en la oscuridad. Eso es el trabajo de Satanás, el príncipe del aire de este mundo. Dame eso en Job 1. Vamos a ver. No, mejor dame Romanos 6. Dame Romanos 6 y versículo 12. Vamos a ir a Romanos 6 y versículo 12. El libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 12. Romans 6 and 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, Ok. de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No seas obedientes a sus deseos. No seas obedientes a su carne, a sus pensamientos. Go ahead. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. No usa tu mano para el pecado. No usa tu pie para el pecado. No usa tu boca, tu cabeza, tu nariz para el pecado. Go ahead. Como instrumentos de iniquidad, Ajá. sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, ¿Cómo qué?
como vivos Go ahead. de entre los muertos. De entre los muertos. Está diciendo la misma cosa que estábamos leyendo en Efesios capítulo 2. Go ahead. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay que usar tus manos para hacer justicia. Usar tus ojos para hacer justicia, para honrar a Dios. All right? Vamos a regresar. Efesios 2 y 2 otra vez. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Porque ahora Satanás está entre la gente que no obedecen a Dios. Lea otra vez esa parte al fin. ¿Los hijos que qué? El espíritu que ahora opera en los hijos Opera en los hijos de qué? de desobediencia. De desobediencia. Satanás, esos demonios están entre la gente que no obedecen a Dios. Watch this. Dame eso en Sabiduría de Salomón, capítulo 1 y versículo 1 primero. Vamos a ver una cosa, porque hay que entender que si Dios no está entre tu espíritu, alguien está entre tu espíritu. Vamos a ver quién. Yeah, 1-on-1. El libro de la sabiduría de Salomón, capítulo 1 y versículo 1. Wisdom of Solomon 1:1. Amén la justicia. Amar la justicia. Ustedes que juzgan la tierra. Ya ve que nosotros los israelitas son los jueces del mundo. Pero el hombre blanco ha cubrió el rostro de los jueces. Go ahead. Piensen en el Señor con un buen corazón Ajá. y búsquenlo en la sencillez de corazón. Busca a Dios en la Biblia. Dame versículo 4. Versículo 4. Porque dentro de una alma maliciosa la sabiduría no entrará. La Biblia dice que si usted tiene, como dice, pecado, ¿cómo dice la palabra? Maliciosa. Malicioso. Si usted tiene ese espíritu, si usted no está haciendo lo que Dios requiere, la Biblia dice que la sabiduría no puede estar en usted. El espíritu de la sabiduría no puede estar en tu cuerpo. Mira lo que dice, come on. Y habita en un cuerpo que se sujeto al pecado. Porque ¿quién va a servir? ¿A Dios o a Satanás? Y si estás sirviendo a Satanás, claramente no estás sirviendo a Dios. Hay que ¿cómo dice? Hay que obtener tu Dios. ¿Quién va a ser? ¿El dinero o Dios? ¿Satanás o Dios? ¿Marihuana o Dios? ¿Las mujeres o Dios? ¿La Biblia o el libro de los mormones? ¿Cuál vas a obtener? ¿Cuál? Hay que obtener a Dios. ¿Ok? Escoge a Dios. Go ahead. Versículo 5. Porque el Espíritu Santo de disciplina huirá engaño. Él no le gusta engaño cuando ese espíritu está entre usted. Si usted tenía engaño en tu corazón, en tu mentalidad, hay que cambiar. Hay que arrepentir de eso para que Dios pueda estar en tu cuerpo, en tu espíritu. Go ahead. Y removerá los pensamientos que son sin entendimiento. Los pensamientos que son sin entendimiento es todo lo que es contra las leyes de Dios. Come on. Y no permanecerá cuando la injusticia viene. Entonces, cuando tú estás haciendo tus obras, tus deseos que son de Satanás, Dios está diciendo que Él no va a estar ahí en ese cuerpo, en tu cuerpo. Vamos a regresar. Efesios 2 y capítulo 2 otra vez, por favor. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dame eso en 2 Corintios 4 y versículo 3. 2 Corintios 4 y versículo, ¿qué te dijo? 3, ¿no? El libro de 2 Corintios, capítulo 4 y versículo 3. 2 Corinthians 4 and 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto. Está encubierto, go ahead. Descubierto, perdón. Entre los que se pierden está encubierto. Entonces, si usted está enseñando a una persona el evangelio de Dios y él no puede entenderlo,
La Biblia está diciendo que es descubierto para él, no lo puede entender. Dios no le dio el entendimiento para entender. La gente que quieren estar en el mundo claramente no van a entender la palabra de Dios, porque recuerdo que lo que estábamos leyendo en Salmos 111, versículo 10. Dice que para obtener la sabiduría hay que guardar los mandamientos. Estas personas aquí que no entienden en el evangelio es por causa de estar en el mundo. Mira lo que dice en 4. En los cuales el Dios de este siglo, ¿El Dios de qué? de este siglo, El Dios de este siglo. El Dios del aire, el príncipe del aire que estábamos leyendo en Efesios, Dios. La Biblia dice que otra vez 4. en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Wow, cegó el entendimiento de los incrédulos. Wow. La Biblia dice que este mundo te hizo ciego. Ya no puede entender lo que están diciendo los profetas en las calles. No puede entender los profetas cuando están hablando con usted, porque Satanás te hizo ciego. ¿Con qué? Con brujería. No, con dinero, con mujeres, con carros, con casas, con una religión falsa, con marihuana. ¿Ok? Todo esto te hizo ser un ciego. Ya no puede entender la palabra de Dios. Por eso es un gran misericordia cuando Dios te da chance a escuchar la palabra de Dios y entenderlo. Así es. All right? Come on. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, Ajá. el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces nosotros somos siervos a ustedes que sirven, que son sirvientes de Dios, de Jesucristo. All right? Vamos a regresar. Efesios 2. ¿Y a dónde estábamos? En 3 ahora. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 3. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Como estaba diciendo en versículo 2, como estaba diciendo en Tito capítulo 3 y versículo 3. Antes estábamos haciendo y hablando de los deseos del mundo, de los deseos de las naciones. Lea otra vez versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. En los deseos de nuestra carne. ¿Qué era nuestra carne? Pecado, infracción de la ley. Hey, Cristo dijo la misma cosa. Leo esa en Marcos 7, 21. Marcos 7 y versículo 21. Esto es lo que dijo Jesucristo según la carne. El libro de Marcos, capítulo 7 y versículo 21. Mark 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres En la carne salen los malos pensamientos, salen los malos pensamientos. Come on. los adulterios, Ujú. las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, Come on. la soberbia, la insensatez. Mm. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todos estos pensamientos contaminan el hombre, destruyen al hombre. All right? Por eso hay que cambiar. Hay que estudiar la Biblia y dejar ese pecado, dejar los deseos del mundo, de dejar los deseos de Satanás, de las naciones, dejar toda la maldad. Eso es los deseos de Satanás. Eso te hace ciego. Eso te hace que tú no puedes ver en el evangelio las cosas que están escritas en la Biblia, las cosas maravillosas que están escritas en la Biblia. All right? Read verse 3 again. Efesios 2 y 3. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, Come on. haciendo la voluntad de la carne Mm. y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza. ¿Por qué? Por naturaleza. Por naturaleza, go ahead. Por naturaleza, hijos de ira. Mm. Lo mismo que los demás. Wow. Por ¿cómo dice? Naturaleza.
Naturaleza, gracias. Thank you, soldier. En naturaleza, nosotros somos malos. Ok, dame Génesis 6 y 5 para ayudar a la gente. La Biblia dice naturalezamente, si eso es una palabra. Perdón, soy negro. Somos malos. Dame eso, Génesis 6 y 5, por favor. El libro de Génesis, capítulo 6 y versículo 5. Genesis 6 and 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, Go ahead. y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Siempre teníamos los pensamientos males. Recuerda, estamos leyendo Génesis capítulo 6. Estamos en el principio. Dios, dame esto, Segunda Esdras 3. Segunda Esdras capítulo 3, para que la gente pueda entender un poco más de lo que pasó en el principio. ¿Por qué tenemos este corazón, estos pensamientos malos? ¿Por qué pensamos mal? Dame Segunda Esdras capítulo 3 y versículo 20. Esto es lo que pasó en el principio con Adán. Come on. El libro de Segunda Esdras, capítulo 3 y versículo 20. Yeah. Sin embargo, tú no tomates lejos. Mejor dame 19 para el contexto. Versículo 19. Y tu gloria fue a través de 4 puertas, de fuego, de terremoto, de viento y de frío. Ok, tú puedes leer eso en Éxodo capítulo 19. Come on. Para que tú puedas dar la ley ¿La qué? hacia, para que tú puedas dar la ley hacia de la descendencia de Jacob. Entonces, esto da prueba que la ley era dado a quién? A Jacob, a Israel. No, esto era del principio. Él dio la ley a Jacob, a las generaciones de Israel. No a todo el mundo, no al chino, cochino, no al árabe, no a las personas de Gaza, no al hombre caucásico que robó tu identidad, que está diciendo que es judío y no es judío, según Apocalipsis 2 y 9. Ok, Él lo dio a nosotros, versículo 20. Versículo 20. Sin embargo, tú no tomates lejos de ellos un malvado corazón. Él no quitó el corazón que teníamos, que era de los pensamientos malos, por una razón. Era por una razón, come on. Para que tu ley. ¿Para que qué? Para que tu ley. Para que la palabra de Dios, para que las leyes de Dios hacen qué? Pudiera traer progresivamente fruto en ellos. Ok, para que la ley puede ayudar a ellos a hacer lo bueno. Para que yo puedo probar a ellos si van a hacer mi ley, si van a guardar mis mandamientos, pero también tener la chance de hacer el mal. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ser desobedientes a mi palabra o obedientes a mi palabra? Entonces voy a dejar que esos pensamientos malos están en ellos para que yo pueda probar a ellos con mi palabra. All right? Muy pesado. Now, give me Salmo 55. Salmo 55. Vamos a leer otra vez de la misma cosa. 51, perdón, 51. Psalms 51 and verse 5. El libro de Salmos, capítulo 51 y versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado. ¿En qué? En maldad he sido formado. David dijo que en maldad yo era formado. Cuando yo nací, yo tenía pensamientos malos. Come on. Hey, por esa razón, soldado, por esa razón, cuando tú tienes hijos, puede tener 2 años, 3 años. ¿Por qué esa persona, ese niño pequeño, muy lindo o linda, cómo sabe maldad? ¿Cómo sabe? ¿Cómo le digo? Por ejemplo, si yo tengo un chocolate, yo soy el niño que tiene 3 años, 2 años, yo tengo chocolate y tú eres el padre y tú vienes a mí para quitar el chocolate. ¿Por qué el niño hace? No, él es un niño, pero él entiende el maldad. Yo como un padre dijo a él, dame el chocolate. Ese niño que no entiende nada, ni puede hablar, me está diciendo no. ¿Cómo? Porque la Biblia dice que en el nacimiento somos ¿qué? Malos. All right, read it again.
He aquí, en maldad he sido formado, Wow. y en pecado Mm. me concibió mi madre. Vamos a regresar. Efesios 2 y versículo 3 otra vez. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dame el libro de... ¿cómo se llama ese libro? Judas 1 y 10. Judas 1 y versículo 10. Jude 1 and 10. Porque aquí Judas va a hablar de nuestra gente que en naturaleza somos malos. All right, watch this. Jude 1 and 10. El libro de Judas, capítulo 1 y versículo 10. 10. Yo estaba en el espíritu. No, Judas. Antes de Apocalipsis. Jude, 1 and 10. Judas 1 y 10. Todavía estamos hablando de la naturaleza. Come on. Discúlpeme. El libro de Judas, capítulo 1 y versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. La Biblia está diciendo que nosotros somos como animales, sin ley. ¿Ok? Pero es muy chiste porque hay animales que tienen más sentido que nosotros. Dame eso en Isaías 1 y 3. Se cayó en mis pensamientos. Que la Biblia nos está compartiendo de un animal. Pero a veces un animal sabe más que nosotros. Isaiah 1 and 3. El libro de Isaías, capítulo 1 y versículo 3. El buey conocen a su dueño. Este animal conoce a su dueño. El buey conoce a su dueño. Él conoce a su maestro. Come on. Y el asno. ¿El qué? Y el asno. El asno es un animal que todo piensa que es un animal estúpido, tonto, right? Pero mira lo que dice. Y el asno, el pesebre de su señor. Pero el asno, él sabe dónde vive. El asno, él sabe cómo regresar a su casa. Pero mira lo que dice de los israelitas. Go ahead. Israel no entiende. Pero Israel no entiende como un güey quién es el maestro, que es Dios. Pero la israelita no entiende que su casa, que su habitación es en Jerusalén. Están acostumbrados hoy en día, soldado, están acostumbrados a tener judíos falsos en nuestra tierra, Jerusalén. Están acostumbrados de tener un Jesucristo blanco que no se parece a ellos en su casa, en una foto de oro, right? Están acostumbrados a tener ídolos de hombres blancos y ángeles blancos, Job y David y Salomón y Sara. Todos ellos son blancos en sus iglesias católicas. Están acostumbrados. Pero un güey conoce su dueño y un asno conoce el pesebre de su maestro. Pero nuestra gente no sabe. Somos a veces más tontos que animales. Eso es lo que está diciendo la Biblia. That's what the Bible says. Read it again. El buey conoce a su dueño. Come on. Y el asno, el pesebre de su señor. Ajá. Israel no entiende. Pero a Israel no entiende quién es su maestro, quién es su dueño, quién es su Dios, dónde vive, que es de Israel. Come on. Mi pueblo no tiene conocimiento. No tienen conocimiento. Come on, man. Let's go back. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, Go ahead. haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, Hijos de ira. Go ahead. lo mismo que los demás. Como los demás pueblos. Porque los pueblos no entienden esta palabra y nosotros, débiles de pensamientos, nosotros como pecadores queríamos seguir en esos pasos, man. Watch this. Dame Baruch.
Dame segunda Esdras, capítulo 3 y versículo... ¿dónde está? ¿Dónde está? Espérame. Hold on. 3 y 36. 3 y 34. Mejor. 32. Watch this. El libro de Segunda Esdras, capítulo 2, discúlpeme, 31. capítulo 3 y versículo 31. Mira lo que dice la Biblia según nuestra gente. Come on. Second Esdras 3:31. Yeah. No recuerdo cómo se puede dejar de esta manera. Come on. Son los de Babilonia mejor que los de Sión. ¿Son de los Babilonia más mejor que los israelitas? Esto es lo que está preguntando Esdras, porque él estaba viendo que los israelitas estaban haciendo todo mal, todo pecado. Él estaba viendo su gente en esclavitud, en pobreza, en tristeza, y él estaba pensando, Dios, nosotros no somos más mejores que los de Babilonia, pero los de Babilonia están viviendo más mejor que nosotros. ¿Qué está pasando? Cajer. ¿O hay cualquier otra nación que te conozcan además de Israel? La Biblia está diciendo que nadie conoce a Dios más mejor que Israel. Cajer. ¿O qué generación así ha creído tus pactos como Jacob? Come on, let's go. Sin embargo, su recompensa no se manifiesta. No podemos ver las promesas de Dios por causa de nuestros pecados. Come on. Y su labor no tiene fruto. Y su labor no tiene fruto porque no estábamos haciendo las obras de Dios, los frutos del Espíritu. Estábamos haciendo los frutos, o no los frutos, las obras de la carne. Come on. Porque yo he venido aquí y allí a Mira través. lo que está diciendo Esdras. Él dijo, mira, yo fui ahí en Babilonia, en Siria, yo fui a Asia, yo fui a esta parte del mundo. ¿Y qué dijo él? Yo he venido aquí y allí a través de las naciones. De las naciones. Mira lo que dice. Y veo que fluyen en la riqueza. Ellos tienen mucha riqueza, Gaher. Y no piensan en tus mandamientos. Pero ellos no piensan de usted. Ellos no piensan de tus mandamientos. Ellos no quieren obedecer a usted. Come on, go ahead. Pesa tú por tanto nuestras iniquidades ahora en balanza. Pone nuestros pecados en una balanza, por favor. Ok, go ahead. Y las de ellos también que habitan en el mundo. Y también de la gente que está en el mundo, de las naciones, go ahead. Y así no será encontrado tu nombre sino en Israel. Y tú vas a ver, cuando tú pones los pecados en una balanza, que usted va a encontrar nosotros. Va a encontrar que es nuestra gente que quiere guardar tu mandamiento. Go ahead. O cuando fue que ellos cuales habitan en la tierra no han pecado en tu vista. Go ahead. O que pueblo tiene por tanto guardar tus mandamientos. Watch this. Tú hallarás que Israel. ¿Quién? Israel. Go ahead. Por nombre ha guardado tus preceptos. Israel ha guardado tus preceptos, Dios. Israel quiere guardar los preceptos, go ahead. Pero no las naciones. Pero no las naciones. Las naciones no quieren guardar tus mandamientos. Y por eso es profundo lo que está diciendo Pablo en versículo 3. Leo otra vez versículo 3, el último parte. Efesios capítulo 2 y versículo 3. Just read it from the beginning. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Como las naciones. Estamos haciendo las cosas de las naciones y eso no era correcto, como estábamos leyendo en Segunda Esdras, capítulo 3. All right, come on. Pero Dios. ¿Pero quién? Pero Dios. Pero Dios, go ahead. Que es rico en misericordia. Que es rico en misericordia. Él es rico en misericordia. Porque una persona piensa que ser rico, tener riqueza, quiere decir que yo tengo muchas casas, tengo muchos carros, tengo mucho dinero, tengo muchas mujeres, tengo oro, tengo plata, tengo esto y esto. Pero la Biblia nunca habla de riqueza siendo algo que es una bendición grande. Porque la bendición grande es la misericordia de Dios. La riqueza que es más profundo y más mejor que toda la riqueza en todo el mundo
es el guardar de los mandamientos, es el perdón de pecados. ¿Entiende eso? Tú puedes tener todo el dinero en todo el mundo, todo el dinero de todo el mundo, todos los carros, todas las casas bonitas, todas las mujeres, todos los hombres, lo que sea. Pero un día tú vas a morir y todo eso, lo que usted tiene, se va a ir con usted. Lo va a dejar a tus niños o a otra persona que va a obtener todo eso y tú vas a quemar en el fuego. Entonces, ¿qué es más profundo? ¿Qué tiene más riqueza? ¿Tu vida o las riquezas en este mundo? Eso es lo que está diciendo Dios. Dame eso en Salmos 32 y 1. Salmos 32 y versículo 1. ¿Qué es la bendición verdadero? ¿Qué es la bendición verdadero? El libro de Salmos, capítulo 32 y versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Porque nuestra gente, como estábamos leyendo en Efesios capítulo 2, estábamos muertos en pecado. La Biblia dice que nosotros somos benditos cuando Dios tiene misericordia con nosotros, cuando Él da a nosotros perdón de pecados. Come on. Y cubierto su pecado. Go ahead. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ok, eso es bendición, mi gente. Eso es bendición. Y Dios está diciendo en Efesios capítulo 2 que Él por su misericordia, Él hizo algo. Mira lo que dice. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por su gran amor que Él ha... Can you read it again, please? Por su gran amor. Por su gran amor con que nos amó. Con que nos amó. Wow. La Biblia dice que Dios ama a nosotros. Pero hoy en día el llamado hispano y el negro y nativo americano piensa que es un nombre o un hombre normal. La Biblia dice que el Dios que creó todo el mundo ama a usted. Dice que usted eres especial, que usted eres diferente, que Él ama a usted. Él tiene amor a usted. Watch this. Dame Segundo Esdras 6. Let me find it. Segunda Esdras 6. Let me see. Vamos a ir aquí. Segunda Esdras. I'm on where it talks about the lilies and all that. Mira lo que dice. Espérame. Segunda Esdras. Oh, I found it. Dame Segunda Esdras, capítulo 5, y vamos a leer 24. Mira lo que dijo Dios según nuestra gente. Come on. El libro de Segunda Esdras, capítulo 5 y versículo 24. A 23. 23. Second Esdras 5 and 23. 22. 22. Y mi alma recuperó el espíritu de entendimiento. Aquí está hablando Esdras, ¿ok? Go ahead. Y yo empecé a hablar con el Altísimo de nuevo. Go ahead. Y dije, oh Señor, que ejerces dominio. Él tiene dominio en todo el mundo. Satanás ahora tiene el dominio en el mundo aquí, Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, pero Dios tiene el poder más grande que todos. Go ahead. De todos los bosques de la tierra y de todos los árboles de mismo, tú has escogido una sola vid. Una sola vid, go ahead. Y de todas las tierras de todo el mundo, tú te has escogido en un pedazo. Eso es Jerusalén, go ahead. Y de todas las flores, un lirio. Un lirio, go ahead. Y de todas las profundidades del mar, tú te has llenado un río. El Jordán, go ahead. Y de todas las ciudades edificadas, tú has santificado a Sión para ti. Sión, go ahead. Y de todas las aves que son creadas, tú has nombrado para ti una paloma. Come on. Y de todos los ganados que están hechos, tú has escogido para ti una oveja. Una oveja, come on.
y entre toda la multitud Y entre toda la multitud, todas las naciones, come on, de pueblos tú has adquirido un pueblo para ti. un pueblo para ti. ¿Quién es el pueblo, go ahead? Y hacía ese pueblo Ajá. quien tú amaste. ¿Quién tú qué? Quien tú amaste. Él amó a Israel. Él creó todo el mundo. Él creó todo en el mundo, toda la multitud de las naciones. Y Él dijo que Él ama a nosotros y Él escogió a nosotros. Come on. Tú diste una ley que es aprobada de todos. Y Él dio la ley a nosotros. Esto es prueba aquí. Dame la bomba, por favor. Esta es prueba aquí que Dios ama a nosotros. Él escogió a nosotros. Él dio la ley a nosotros. All right. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Verse 4. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, Go ahead. nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia ustedes son salvos. Ahora, la gracia, right? Porque un cristiano, un católico, un testigo de Jehová, un mormón, esta gente que tiene la doctrina de los caucásicos, van a decir, oh, pues ya estamos bajo la gracia. Ya no necesitamos guardar la ley. Ya puedo hacer lo que yo quiero hacer. Y cuando yo ora en la noche, yo voy a preguntar por perdón de pecado y por la sangre de Jesucristo voy a ser salvo. Pero eso no es lo que está diciendo la Biblia. La gracia quiere decir un tiempo para arrepentimiento. Pero está bien, aquí está la prueba. Dámelo, por favor. Dame Tito 2 y 11. ¿Qué es la gracia? Porque la Biblia dice otra vez que Él, por Jesucristo, Él dio vida a nosotros. Por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. El libro de Tito, capítulo 2 y versículo 11. Titus 2 and 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres de Israel. Porque esta letra era para los israelitas, no era para los chinos ni para los caucásicos. Cuando tú das una letra a una persona, esa letra pertenece a la persona que usted le dio. No para todo el mundo que lo encuentra y dice, oh, esto es para mí. No, cuando tú vas a una casa y en el refrigerio dice, este yogur es para Obadiah. Y un chino, un caucásico, entra en su casa, ¿va a leerlo y va a pensar que ese yogur es para él? Claro que no. Dale luz. Eso no era para él. Eso era para el soldado Obadiah. O puede decir, este yogur es para usted, mi amor. ¿Vas a entrar a la casa y decir que el yogur es para usted? Tú no eres el amor, como estaba diciendo el segundo Esdras. El amor es Israel. Esta letra era para Israel. Léelo otra vez, por favor. Versículo 11. Yeah. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. De Israel, come on. Enseñándonos que renunciando a la impiedad Impiedad, que es pecado. y a los deseos mundanos, Come on. vivamos en este siglo sobria. Ya, para la marihuana. Para el fumando la marihuana, la cocaína. ¿Qué más? The fentanyl. El crack. You know? Todo esto hay que parar. La Biblia dice que hay que vivir con ¿cómo dice? En este siglo sobria. Sobria. Hay que vivir en sobria. Eso es una ley. ¿Cómo vamos a decir que con la gracia ya no necesitamos hacer la ley? Si ser sobrio es una ley. Come on now. Justa. Justa. Dame eso. Rapidito, por favor. Justa. Dame Romanos 7 y 12. Romanos 7 y 12. Let's go. El libro de Romanos, capítulo 7 y versículo 12. Yeah, De Romanos 7 y manera- 12. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Es qué? Es santa. Go ahead. Y el mandamiento santo. ¿Qué es? El mandamiento santo, Come on. justo Justo y bueno. y bueno. La Biblia dice que la gracia va a enseñar a nosotros cómo ser justo en esta vida. Come on, go back. Titus 2:12.
El libro de Tito, capítulo 2 y versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. All right, vamos a regresar. No, dame Romanos 6 y versículo 1. El libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 1, Romans 6 and 1. ¿Qué? Pues diremos. ¿Qué pues diremos? Dame Romanos 5, 21. Para el contexto, porque hay cristianos que no entienden contexto, que no entienden que hay que leer la Biblia en entero. Mira, cuando yo leo algo, voy a leer el principio hasta el fin. ¿Ok? Para el contexto, 5:21. El libro de 5 Romanos. and 21 Romans. El libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, Ujú. así también la gracia ¿La reina. qué? Así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Entonces la gracia de Jesucristo va a dar a nosotros la vida eterna. Capítulo 6 y versículo 1. Capítulo 6 y versículo 1. Aquí dicen los cristianos. Come on. Que pues diremos. ¿Qué pues diremos? Porque hay un cristiano que está pensando ahora, oh, pues ya estamos bajo la gracia. ¿Dónde está mi hermano con la marihuana? ¿Dónde está la cocaína? ¿Dónde está la cerveza, los modelos, Homosexualidad. ¿dónde están los hombres? Porque yo soy un homosexual. Eso es lo que piensa nuestra gente. Por eso dice que otra vez, versículo 1. Que pues diremos. Ajá. Perseveraremos en el pecado. Vamos a continuar en el pecado. Go ahead. En el pecado para que la gracia abunde. Porque ya que tenemos gracia, vamos a continuar en el pecado. Vamos a continuar en los pasos del Satanás. Go ahead. En ninguna manera. En ninguna manera, dice Pablo. Come on. Porque los que hemos muerto al pecado. Ya que somos muertos del pecado, ya que matamos al hombre viejo, ya que no estamos haciendo las cosas que estábamos haciendo bajo Satanás, go ahead. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Por qué vamos a regresar a ser muertos otra vez? ¿Por qué? Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Ok, mis hermanos y hermanas, vamos a terminar ahí. ¿A dónde estábamos? En Efesios 2 y versículo 5. Vamos a regresar en parte 2, en versículo 6. Ok, entonces, versículo 5, vamos a empezar en versículo 6. Ok, mis hermanos y hermanas, decimos shalom.